Hay una idea que llevo tiempo dándole vueltas y que cuanto más trabajo con personas que quieren cambiar su físico, más convencido estoy de que es cierta. Perder peso no es un proceso físico, o mejor dicho, no es solamente un proceso físico, es un proceso mental, que muchas veces se disfraza de entrenamiento, de nutrición o de fitness. Y si no entiendes esto, da prácticamente igual la dieta que hagas o el entrenamiento que sigas, porque tarde o temprano acabarás volviendo exactamente al mismo sitio del que intentabas salir. De hecho, si llevas unos cuantos años intentando cambiar tu cuerpo, probablemente hayas vivido esa sensación de perder peso, sobre todo los primeros días, empezar a encontrarte mejor, pensar que por fin lo has conseguido. Y un tiempo después, no llega incluso ni a unos meses, darte cuenta de que todo ha vuelto a ser como antes. Y lo más duro no suele ser recuperar esos kilos, y por partida doble, sino que lo más duro es empezar a pensar que quizá el problema eres tú. Hoy quiero hablarte precisamente de eso, porque creo que la mayoría de hombres de más de 30 años no fracasan por falta de motivación, fuerza de voluntad, falta de disciplina, fracasan porque están intentando resolver el problema equivocado. Mira, déjame ser completamente sincero contigo. Hay una cosa que me ha llamado la atención desde que empecé a dedicarme a esto, y es que cuanto más tiempo pasa, menos sentido me hace la explicación que normalmente damos cuando alguien recupera el peso que había perdido. Sabemos que desde hace muchos años que la mayoría de personas que consiguen adelgazar terminan recuperando una parte importante de ese peso con el paso del tiempo. Hay estudios que llevan décadas mostrando ese patrón y sinceramente cuanto más trabajas con personas reales, más entiendes por qué ocurre esto. Pero lo curioso no es ese dato. Lo curioso es la conversación que tenemos con nosotros mismos cuando nos ocurre todo esto. Porque casi siempre es la misma. Empiezas a pensar que te ha faltado disciplina, que no has sido lo suficientemente constante, que otra persona sí habría podido mantener esos resultados, como tu vecino, tu amigo, ese influencer de turno. ¿Qué tienen ellos que tú no? Incluso hay gente que acaba convenciéndose de que tiene algo que no es lo que tienen otras personas, que simplemente no sirve para esto, que nunca se va a ver capaz de conseguir o mantener ese físico. Y cada vez que escucho a alguien hablar así de sí mismo me da bastante pena, porque entiendo perfectamente de dónde viene ese pensamiento, pero también sé que normalmente está apuntando en la dirección equivocada. Después de trabajar con tantos hombres que tienen trabajo, responsabilidades, hijos, poco tiempo y una vida bastante parecida a la que tiene la mayoría de las personas, cada vez tengo más claro que el problema rara vez es la disciplina, la fuerza de voluntad o esa falta de motivación. Lo que falta casi siempre es comprender qué es lo que realmente está pasando por debajo de todo esto. Porque cuando entiendes esa parte cambian completamente las reglas del juego. Y por cierto, si te gusta este tipo de vídeos, porque no hablamos únicamente de entrenamiento, de alimentación, sino también de todas esas cosas que normalmente nadie relaciona con el fitness y que, sin embargo, muchas veces son las que más condicionan nuestros resultados y nuestro día a día para tomar acción, te invito a que te suscribas a este canal. Porque esa es precisamente la línea que quiero seguir a partir de ahora. Una línea realista que encaja con tu vida y que realmente son esas reglas del juego que te van a hacer cambiar. No quiero limitarme a enseñarte ejercicios o decirte cuántas calorías tiene un alimento, para eso ya hay otros influencers. Quiero ayudarte a entender por qué hacemos lo que hacemos y cómo cambiarlo de una forma que realmente puedas mantener durante años. Y ojo, porque todo esto no te lo cuento desde una posición de alguien que nunca ha tenido problemas con esto, ni mucho menos. De hecho, si hoy hablo de este tema con tanta seguridad, con tanta certeza y con tantas ganas, es precisamente porque yo también he pasado por ahí y porque durante mucho tiempo he consumido información de miles de influencers y consumiendo horas y horas de cursos. Interpreté lo que me ocurría exactamente igual que lo interpretan muchas de las personas con las que trabajo. Recuerdo épocas en las que entrenaba muy bien, comía bastante mejor, que la mayoría de la gente empezaba a ver cambios y pensaba que ya estaba, que por fin había encontrado la fórmula. Pero entonces llegaba una etapa complicada de mi vida. Aparecía más trabajo, más estrés, malas noticias, batacazos de la vida o simplemente cambiaban mis circunstancias y casi sin darme cuenta empezaba a abandonar esos hábitos que tanto me había costado construir o me daba por vencido o decía esto no es para mí, esto es insoportable, esto no se puede llevar con mi ritmo de vida. Y cuando eso ocurría el verdadero problema nunca era recuperar un poco de peso. El problema era lo que venía después, porque empezaba una conversación conmigo mismo que probablemente también te resulte familiar. Esa voz que te dice
que siempre haces lo mismo, que empiezas muy fuerte y luego vuelves a caer, que quizá no tienes la fuerza de voluntad que tienen otras personas, que por mucho que lo intentes siempre vas a acabar estropeándolo. Y cuando esa conversación se repite una vez y otra en tu cabeza, no pasa gran cosa, pero cuando llevas años escuchándola, empieza a convertirse en parte de tu identidad. Empiezas a dejar de decir he recuperado peso para empezar a decir soy una persona incapaz, esto no es para mí. No valgo para mantener resultados ni para cambiar mi cuerpo. Y aunque parezca simplemente una forma de hablar, la diferencia es enorme, porque cuando una idea deja de ser algo que haces y empieza a convertirse en algo que crees que eres, porque no eres esto, cambiarla resulta mucho, mucho más difícil. Y ahí fue cuando empecé a entender que quizá el verdadero trabajo no consistía únicamente en aprender a comer mejor o en entrenar mejor. El verdadero trabajo consistía en cambiar esa creencia, cambiar la historia que llevaba años contándome sobre mí mismo. Porque durante muchos años nos han vendido una idea que cuanto más lo pienso, menos sentido me hace. Nos han dicho que adelgazar es una cuestión de comer menos y moverse más. Y ojo, técnicamente es cierto. Igual que es cierto que para ahorrar dinero tienes que gastar menos de lo que ganas. Pero dime una cosa, si fuera tan sencillo, porque hay personas que saben perfectamente lo que tienen que hacer y aún así siguen repitiendo los mismos patrones una y otra vez, porque si el problema fuera simplemente saber qué alimentos son buenos y cuáles no, este vídeo pues no tendría ningún sentido y todos tendríamos el cuerpo de nuestros sueños. Todos sabemos más o menos que una manzana es mejor que un bollo industrial, todos sabemos que entrenar es mejor que pasarnos 4 horas seguidas sentados en el sofá viendo Netflix. Nadie necesita que venga un entrenador a descubrirte esto. Entonces, la pregunta interesante no es ¿qué debería hacer? Porque ya lo sabemos, y más con toda la sobreinformación que hay hoy en día. La pregunta interesante es ¿por qué no lo estoy haciendo? Cuando sabes perfectamente que te va a hacer bien. Y ahí es donde creo que empieza la conversación de verdad y donde tenemos que atajar el problema, porque quizá el problema nunca fue la comida, quizá la comida era simplemente la forma que habías encontrado de gestionar algo que no sabías gestionar de otra manera. Piensa en una escena muy habitual. Llegas a casa después de un día larguísimo, de trabajo, cansado. Has estado resolviendo problemas desde que ha sonado el despertador. Has hablado, vamos a poner que tengas clientes, o compañeros, o con tu jefe, o con quien sea. Has llegado a casa, has seguido pendiente de cosas, has acostado a los niños si los tienes, las circunstancias que tengas. Y por fin, cuando todo se queda en silencio, abres la nevera. Y lo curioso es que muchas veces ni siquiera tienes hambre. Lo que tienes es la necesidad de sentir algo agradable, después de un día que ha sido todo menos agradable. Y durante unos minutos, la comida hace exactamente eso. Te da placer, te calma, te distrae, te da una sensación, que aquí viene esta palabra que me ha torturado durante años, de recompensa. Y claro que funciona. Y de hecho lo justificas con esa recompensa, me lo merezco. Y el problema es que funciona durante 10 o 15 minutos, como mucho, si no te lo has comido en 2. Después vuelves a sentirte exactamente igual. Y además de todo esto aparece algo peor, la culpa. Por eso cada vez me cuesta más decir que las personas comen mal porque no tienen fuerza de voluntad. Creo que en muchísimos casos comen como pueden y comen como pueden gestionar el día que han tenido. Y eso cambia completamente la forma de entender el problema. Hay un concepto del que habla Gay Hendricks en uno de sus libros, que aunque viene del desarrollo personal y no de la nutrición, a mí me ayudó muchísimo a entender ciertos comportamientos, sobre todo porque lo veía identificado en muchas de las personas que llevaba, de mis clientes. Él lo llamaba el problema del límite superior. La idea explicaba de una forma muy sencilla, es que todos tenemos una especie de termostato interno, un nivel de bienestar, de éxito o incluso de salud, que de manera inconsciente sentimos que es el lugar al que pertenecemos. Y cuando empezamos a salir de ahí, muchas veces somos nosotros mismos quienes encontramos la forma de volver a esa comodidad, a ese bienestar. No porque queramos hacerlo, sino porque nuestra cabeza busca aquello que le resulta familiar. Y cuando leí eso empecé a entender muchas cosas. Empecé a entender por qué hay personas que consiguen perder 10 kilos y sin darse apenas cuenta empiezan poco a poco a abandonar hábitos que les estaban funcionando, e incluso con lo bien que se estaban sintiendo y lo orgullosos que se estaban sintiendo de sí mismos, pero volvían a donde estaban. Y no ocurre esto de un día para otro. No dicen, voy a recuperar el peso perdido, ala, y a echar todo por la borda. No, simplemente empiezan a negociar consigo mismo pequeñas decisiones, a racionalizar el volver atrás. Y esto empiezas a decirte, este fin de semana no pasa nada porque haga esto. Hoy no voy a entrenar. Por un día que no vaya no pasa nada. Venía de entrenar 4 días, esta semana entreno 3.
Luego vuelves a lo mejor a entrenar 4, pero luego vuelves otra semana a decir, bueno, esta semana entrené 3 y tampoco estuvo mal. Luego te vas a 2 y ya empiezas a justificarte, bueno, entrené 3 y tampoco me fue tan mal y mantuve el peso, por 2 no pasa nada. Y empiezas a entrar en un bucle de venir entrenando 4 días, que es lo que estabas logrando hacer, de menos a más, y ahora vas de más a menos. Y cuando sumas muchas decisiones pequeñas como estas, acabas exactamente donde empezaste. Y no porque no supieras lo que había que hacer, porque ya lo venías integrando, sino porque seguías siendo la misma persona por dentro, seguías teniendo la misma identidad. Y aquí es donde quiero dejarte una herramienta que sinceramente creo que vale muchísimo más que cualquier dieta que puedas encontrar por internet. Porque no quiero que este vídeo se quede solo en una reflexión, y menos una reflexión que te pueda parecer aburrida, ¿no? Porque te interesa esa dopamina de los vídeos de entrenamiento o esa fórmula milagrosa. Quiero que la próxima vez que te ocurra esto tengas algo que hacer. La próxima vez que sean las 10 de la noche, que ya hayas cenado, que abras la despensa o la nevera y sientas ese impulso de coger cualquier cosa, antes de hacerlo impulsivamente, párate unos segundos y hazte una única pregunta. ¿De qué estoy intentando escapar ahora mismo? Fíjate que no te estoy preguntando si tienes hambre, porque muchas veces la respuesta sería, obviamente, no tengo hambre, o sé que es hambre emocional, pero me apetece darme este capricho, me lo merezco. Tampoco te estoy preguntando si te lo mereces. Te estoy preguntando algo mucho más incómodo. ¿De qué estoy huyendo? En este caso tú, ¿de qué estás huyendo? Y al principio probablemente te salga una respuesta muy superficial. Pues es que estoy aburrido, me apetece comer, que es lo que suele pasar, ¿no? A veces comemos por aburrimiento, es muy triste. Pero vale, pero sigue preguntándote, ¿y por qué estás aburrido? En este caso, ¿por qué estoy aburrido? ¿Por qué no sé qué hacer ahora que todo está en silencio? ¿Y por qué me incomoda tanto ese silencio? Porque quizás llevas todo el día resolviendo problemas y cuando por fin te quedas a solas contigo mismo aparecen pensamientos que llevas semanas evitando. Quizás aparece el estrés, quizás aparece la sensación de vacío, quizás aparece el cansancio, o simplemente aparece la necesidad de desconectar, ¿vale? Cualquier cosa, está bien. Y durante años has aprendido que la comida era la forma más rápida de conseguirlo. Y cuando llegas ahí, cuando empiezas a entender qué hay debajo del impulso de comer, ocurre algo muy interesante. Empiezas a darte cuenta de que el problema nunca fue la comida, como creías. La comida era simplemente la herramienta. Y cuando entiendes eso, por primera vez puedes empezar a trabajar sobre la causa y no únicamente sobre el síntoma. Y créeme, esa diferencia cambia completamente la manera en la que afrontas una transformación física. Mira, yo sé perfectamente que este vídeo no es el típico vídeo de fitness. Sé que sería mucho más fácil sentarme aquí y decirte qué ejercicios hacer o qué alimentos deberías eliminar. Y probablemente conseguiría muchas visitas haciendo esto. Obviamente ya lo están haciendo mi competencia, ¿no? Pero si llevas 5, 10 o incluso 15 años empezando una dieta detrás de otra y siempre acabas volviendo al mismo sitio, quizá ha llegado el momento de dejarte de hacer la misma pregunta. Quizá la pregunta ya no es qué dieta debo hacer o qué tipo de entrenamiento. Quizá la pregunta es qué parte de ti sigue necesitando volver siempre al mismo lugar. Porque al final, si lo piensas bien, el objetivo nunca fue perder 5 o 10 kilos. El objetivo era volver a sentirte bien contigo mismo. Era dejar de esconderte cuando alguien hacía una foto, evitarte mirarte al espejo, evitarte ponerte cierta ropa, era volver a ponerte una camiseta sin pensar en cómo te quedaba, era recuperar esa energía que hace años dabas por hecha. Y eso, al menos desde mi experiencia, no se consigue únicamente con una dieta, ni con un entrenamiento. Se consigue cuando poco a poco empiezas a convertirte en una persona que ya no necesita vivir permanentemente peleándose con la comida, con el peso, con el espejo, con la ropa, con la valoración de la gente, una persona que entiende por qué hace lo que hace, una persona que deja de castigarse cada vez que comete un error y empieza por fin a construir hábitos desde un lugar mucho más sano. Es una persona que va a sentirse muy bien en todos los ámbitos de su vida. Y no ocurre esto de un día para otro, obviamente, igual que no desarrollas un músculo en una semana, pero ocurre, paso a paso, con las preguntas adecuadas, cambiando tu identidad poco a poco, con un sistema que tenga sentido. Y muchas veces ese proceso resulta muchísimo más sencillo cuando tienes a alguien que te ayuda a ver cosas que tú solo todavía no eres capaz de ver o incluso que te niegas a ver. Así que, si te has sentido identificado con lo que hemos hablado hoy y sientes que llevas demasiado tiempo atrapado en ese mismo ciclo de perder peso, recuperarlo y volver a empezar, debajo de este vídeo tienes un enlace para agendar una llamada conmigo. Hablaremos de tu situación concreta, veremos qué está pasando realmente y si creo que puedo ayudarte, te explicaré cómo trabajaría contigo. Y si te gusta este enfoque, si te gusta hablar de fitness, entendiendo primero a la persona que hay detrás del físico y no solo al cuerpo, suscríbete a mi canal, porque es exactamente la línea que quiero construir a partir de ahora. Nos vemos en el próximo vídeo.